Bienvenidos al recorrido virtualizado del Museo Padre Pro. Dadas las circunstancias de salud, hoy llevamos hasta su hogar las historias, las anécdotas y el martirio de este gran jesuita Miguel Agustín Pro. Para eso, la señorita Limantur, una distinguida dama de la época, nos va a guiar durante este gran recorrido. Ustedes bienvenidos a la visita virtualizada del Museo del Padre Pro. Hoy conoceremos la apasionante vida de este sacerdote jesuita. Como ustedes saben, nuestras vidas han tenido que cambiar de acuerdo a la cuarentena. Hemos tenido que aprender a utilizar las nuevas tecnologías. Acompáñenme a buscar al Padre Pro. ¡Padre Pro! ¡Padre! ¿Padre Pro está por aquí? Bueno, no lo encuentro, pero en lo que intentamos localizarlo, les cuento que él es un personaje muy reconocido en el ámbito de los derechos humanos. Él vivió por allá de los años 20 del siglo pasado, en la Guerra Cristera. Uy, si yo les contara todas las cosas buenas que él ha hecho. Ay, hija, qué bueno que te encuentro. Padre, ¿pero por qué dice eso? Pues me dejaron aquí encerrado, estoy solo, no hay nadie. Ay, padre, es que ahora estamos en cuarentena debido a un virus muy peligroso. Nos tenemos que cuidar porque si no nos podemos morir. Bueno, que nosotros ya estamos un poco muertos, ¿verdad? Bueno, hija, yo todavía estoy muy vivo y con mucha energía. Yo también me siento con mucha energía. Aprovechemos eso, porque nuestro amable auditorio, los que están del otro lado de la pantalla, vinieron a conocer sobre su vida. Así que comencemos por el principio. ¿Se acuerda de este momento, padre? Claro que sí. ¿Cómo no me voy a acordar? Ay, pues fíjense, viendo tanta injusticia ante mi México querido, uno no se puede quedar de brazos cruzados. Es mejor abrir los brazos en cruz y decir ¡Viva Cristo Rey! Ay, pero si aquí está este par de no digas groserías. cabezones, hija. Bueno. Plutarco y Álvaro. ¿Quién iba a pensar que ellos, con sus leyes absurdas, nos iban a ocultar el culto? Si aparte, la morenita es la mera reina y patrona de este país. Pero pongamos en contexto a nuestro amable auditorio. Resulta que el presidente en ese momento era Plutarco Elías Calles. Él tuvo a bien aprobar una ley que se llamaba Ley de Libertad de Cultos, mejor conocida como la Ley Calles. En esa ley decía que la religión era algo muy personal e íntimo. O sea, que no podías hacer ninguna manifestación pública de tu fe. Ay, imagínense si los católicos en ese momento éramos un montón. México era bien católico. No podíamos ni ir de viacrucis, de procesiones. Eso sí, si se nos moría un familiar, no podíamos juntarnos para darle santa sepultura. Ay, figúrese. Yo recuerdo que en esos momentos, aquí en la Ciudad de México, nos juntamos para echar atrás la ley Calles. Juntamos aproximadamente 2 millones de firmas, pero no funcionó. Ay, también quisimos darle al gobierno donde más le duele, mire. Tampoco funcionó. Al final muchísima gente murió injustamente y otros más permanecieron encarcelados. Bastante, hija. Ay, si yo les contara, como por ejemplo, el padre Francisco Vera, allá en Guadalajara. Miren, ahí está. Después de misa, lo fusilaron. Y era un santo, a mí me consta. Ah, claro que sí. De repente yo me lo encuentro allá arriba. Me saluda muy álgidamente. ¡Hey, padre Pro, ¿cómo está? ¡Hey, padre Vera, ¿cómo está? ¿Bien? Un poco ojerado. Ah, qué casualidad, yo también. ¿Ya bien? Ay, padre, ¿cómo será usted bromista? Pero esto por favor manténganlo en la memoria, porque vamos a empezar desde el principio de las cosas. ¿Qué tan al principio, hija? Del principio de usted, padre. Usted nació un 13 de enero de 1891 en un lugar que se llamaba Guadalupe, en Zacatecas. Y sus papás les
pusieron Miguel Agustín y de apellido Pro Juárez. ¿Ahí dice eso, hija? Sí, padre, mire, allí está resaltado, en rojo. Ah, no. Pero ahí está incompleto, hija. ¿Por qué, padre? Pues entonces, ¿cómo se llama? Pues mira, mi nombre completo es José Ramón Miguel Agustín Cocol Pro Juárez. Cocol. Padre, Cocol no es un nombre. Cocol es uno de esos panecitos de anís o ajonjolí que ya hasta se me antojan. Bueno, sí, hija, con este calor, con este clima sí se antoja un poco y con un cafecito. Pero también el que en pan piensa, hambre tiene. ¡Ay, padre! ¿Qué me habrá querido decir? Bueno, pero mejor díganos, ¿por qué le dicen Cocol? ¿De verdad quieren que les cuente? Sí, por favor, cuéntenos. Bueno, resulta que cuando yo era muy niño, aparte de ser muy travieso, era muy tragón. Y había una señora que tenía un puesto de tejocotes así en la calle. Y pues Miguelito que se compra una bolsa completa. Y también que se los come todos. Pero en el pecado está la penitencia. Y pues sí, me enfermé. Estuve en cama muchos meses. Mis papás ya no saben qué hacer. Mi papá, en la desesperación, me cargó ante la morenita y dijo: Morenita, por favor, cúramelo. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué pasó? Vomité todo. Ay, padre, por eso nos anda contando su historia. Bueno, pero después de estar unos días más en cama, lo primero que dije cuando me desperté fue: quiero un Cocol. Y por eso se me quedó, hija. Y años después, cuando estaba con nosotros en el día, a veces firmaba así, como seudónimo, para que no lo descubrieran. Exactamente. Ay, padre. Pero la morenita lo tenía muy consentido. Con razón ahí usted tiene una imagen de la Virgen, pero esa no es la Virgen de Guadalupe, padre. Bueno. He de contarles que esa Virgen me ayudó en todos los años del seminario, porque bueno, me costaba mucho aprobar las materias. Claro, la C de Sapienza. Sí, claro, la C. La C de Sapienza, hija. Bueno, el trono de la sabiduría para los cuates. Ay, padre, es que usted habla tan bonito francés. Pero es latín, hija. Bueno, que son como primos, ¿verdad? Ay, padre, mejor cuéntenos del seminario en ese entonces. Bueno, pues que yo te diré. Entré al seminario cuando yo tenía alrededor de 20 años, ahí en el Llano, Michoacán. Pero también fue cuando empezó lo mero bueno de la revolución. Ay, padre. Tuvimos que cambiar de sede de seminario porque unos forajidos, unos bandidos llegaron a balacear la casa de al lado. Yo tuve que salir con un compañero disfrazado de indito hacia Los Gatos, California. Sí nos contó que después de irse hacia Los Gatos, California, anduvo de país en país tratando de estudiar. Primero estuvo en Nicaragua, después Portugal, España y finalmente se ordenó en Bélgica, ¿verdad, padre? Es correcto, hija. Qué buenos tiempos aquellos de Nicaragua. Que por cierto aquí tienen mi sotana. Que también mis superiores me regañaron por haberle cortado las mangas. Es que también hacía mucho calor. Y tener a cargo a muchas fierecillas, niños, es algo complicado. Ay, padre, debieron ser tiempos muy diferentes y muy difíciles. Difíciles sí, porque acuérdense que ese malestar que tuve en el estómago me acompañó toda la vida. A veces los dolores eran tan fuertes que tenía que ir a mi celda a reconfortarme y ya cuando se me pasaban, pues volver a mis actividades normales. Ay, padre, qué complicado. Algo, hija. Pero con quien sí la vi difícil fue con las monjas, enfermeras, brujas de profesión. Padre, no les digas si eran religiosas, beatas, piadosísimas mujeres. No, ellas se ensañaron conmigo, conocieron hasta el reverso de mi medalla. ¿El reverso de su medalla? Padre, pues, ¿qué es eso? Pues hija, me tenía que inyectar, tenía que agarrar esta parte de acá. Padre, no se enseñe nada, que nos van a censurar el internet. Mejor cuéntenos qué hay por acá. Mi viejo Belis. Con razón no lo encontraba y tuve que pedir prestado uno de camino para acá. Ay, padre, pero es que usted es conocido como un santo bajo los 1000 disfraces.
y con este maletín pasaba desapercibido. Bueno, sí, un poco. Y aparte me ayudaba mucho a dar las misas y celebrar todos los sacramentos. Ay, padre, es que ya estaba muy difícil en ese entonces. La Santa Misa ya estaba prohibida. El padre hasta se tenía que disfrazar, mire. Ahí está disfrazado de obrero, ¿de qué padre? Sí, estoy disfrazado de plomero. Y eso me recuerda una anécdota muy curiosa. Ay, cuéntenosla, padre. ¿La quieren oír? Sí. Bueno, pues resulta que yo estaba dando la confesión y comuniones aquí en Paseo de la Reforma, aquí cerquita. Y después tenía que celebrar una misa por aquí en la Roma. Bueno, yo enfundado en mi disfraz de plomero y en la bici, llegando a la casa de las personas donde tenía que celebrar la misa, se me empareja un cuico de este lado y se me empareja un cuico de otro lado. Los polis, pues. Y pues uno me dice, joven, ¿qué anda buscando ahí adentro? Y yo, pues ¿qué no ve? Soy un plomero, vengo a trabajar, me contrataron, ya se me está haciendo tarde. Y el otro cuico, pues es que andamos buscando un curita que anda de revoltoso. Si los ven, nos lo avisa, ¿no? Y yo, por supuesto, yo no soy ni quien para interferir con la ley, pero con permisito. Total. Entré a la casa, celebré la misa, confesé a algunas personas y las mismas personas de la casa me dejaron salir por la puerta de atrás. Bueno, total, yo otra vez enfundado en mi traje de plomero, a la distancia en mi bici veo a los polis y les digo, adiós, yo no vi nada, nos vemos. Y que me les escapo. Ay, padre, era usted un poquito sinvergüenza. Y desfachatado también. Y sus compañeros de aventuras, sus hermanos Humberto y Roberto. Ay, ese par. Si les contara todo lo que hacíamos en la liga y todo lo que nos pasó. Ay, salimos de aquí el viernes. Pero hoy es miércoles, padre. Sí, pero dentro de 2 semanas todavía. Bueno, el padre Pro es conocido como un santo bajo los 1000 disfraces. Y con justa razón, porque ahí está vestido de plomero. Acá está vestido de chino. Y yo creo que hasta burócrata era porque hay unos recaditos, pero no les entiendo nada. Bueno, hija, ese disfraz de chino fue para una representación en el seminario. Y ese blog de notas no es porque fuera yo burócrata. ¿Ah, no? No. Así nos dábamos cuenta que tanto la feligresía se confesaba en el año. Ay, padre, yo me confesaba cada mes constante y sonante y a mí nunca me dio uno de esos papelitos. Bueno, hija, perdón, usted dispense, pero siempre andábamos a las carreras. Eso sí, pero me los anota. Claro que sí. Ah, y también a la gente del auditorio, no se les olvide irse a confesar regularmente. Padre, ¿nos hemos enterado que lo pillo nunca se le quitó? Es más, les voy a contar una pequeña historia de cuando el padre Pero era niño. No, hija, ¿cuál les vas a contar? Padre, si ni siquiera sabe cuál y ya se pone así. Pero es que ya sé en qué terminan todas las historias. Ay, padre. Pues es que resulta que cuando el niño Miguelito estaba muy pequeño, le dieron por las navidades una jugar, un disfraz de soldadito, con su boina, su espadita y su uniforme completo. Ay, pues él una vez, jugando a la guerrita, agarró a las muñequitas de sus hermanas y les cortó las cabezas. Ay, pobrecitas, lloraron sus hermanas, no las muñequitas. Y su papá le dio una tunda y le retuvo el dinero por 1 año, a fin de que pudiera pagar cada una de las muñecas. Ay, el dinero y los dulces. Si hasta todavía me acuerdo la zumba que me acomodó. Pero ganamos la guerra, hija. Ay, padre. Pues es que figúrate, no se movían, las tenía yo que fusilar, no obedecen. Y que cuando era usted adolescente no se le quitó lo pillo, porque por allá de los 17, 18 años, usted le escribía cartitas de amor a las amiguitas de sus hermanas. Ay, hasta una ya le andaba hablando de matrimonio. Ay, bueno, hija, es que ustedes han de saber, y tú también, hija, que esa época fue de mucha rebeldía. Ni a misa quería ir, y menos que saber de la religión. Esa muchacha que tú mencionas era protestante. Ay, padre. Imagínate el grito que puso el cielo mi mamaita. Ay, pero creo que al final ganó Dios y las oraciones, como Santa Mónica con San Agustín.
Sí, ¿cómo no? Y una pregunta que me hago yo a menudo, y seguramente también nuestro auditorio, es ¿cómo le llegó su llamado vocacional? Ay, bueno, pues ¿qué te contaré y qué les puedo contar? Un día mamaita me mandó a dejar un conopeo, un mantelito del sagrario. Y pues, yo que iba a estar haciendo estos menesteres, si ahí tenemos a la criada. Pero bueno, no se le podía negar nada a la mamaita, y ahí voy con el cura. Bueno, al final me sirvió porque me disipó muchas dudas que ya tenía. Y de camino a casa me encontré con un misionero jesuita a caballo, con sotana y sombrero. No sé qué fue lo que me cautivó más, la sotana, el caballo, la invitación a misiones. Pero bueno, ahí tienes que le voy a pedir permiso a mamaita para ir, y creo que desde ahí empezó. Ay, padre, al final ganó Dios. Así es. Ay, qué bueno. Oiga, y cuando usted regresó a México, la situación ya estaba muy difícil. Bastante, muy crítica. Ay, y es que ustedes recordarán que al principio hablamos de la guerra cristera, de la ley Calles que prohibía el culto público. Pues los católicos nos juntamos para defender nuestra fe. Hicimos una asociación que se llamaba Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. El padre Pro, sus hermanos y una servidora estábamos ahí también, pero nosotros queríamos defender la fe de una manera pacífica. Ay, no. Ahí no nos podíamos poner de acuerdo, porque unas personas muy radicales decidieron tomar las armas y más aún matar al presidente electo Álvaro Obregón. ¡Ay, pero matar es un pecado! Ay, hija, yo no, muy grave. Les voy a contar. Álvaro Obregón ya había sido presidente antes que Plutarco Elías Calles y desde 1917 estaba estrictamente prohibida la reelección. Pero Obregón movió sus hilos y quedó electo. O sea que después de Plutarco Elías Calles iba a sucederlo otra vez a Álvaro Obregón. Pues un ingeniero que se llamaba Luis Segura Vilchis tuvo a bien pensar que si mataban a Álvaro Obregón se iba a acabar toda la persecución. Ay, ese fue el problema de todo. Resulta que pensaban asesinarlo por medio de un atentado, aventándole un par de bombas para que le explotaran en el coche. Pero las bombas fueron caseras. ¡Ay, qué problema! Total, que cuando se le acercaron un domingo que Álvaro Obregón iba a la plaza de toros, se le aventaron las bombas por la ventana del coche. ¡Ay! Y como eran caseras, estaban mal hechas y le hicieron lo que el viento a Juárez. O sea, nada. Si acaso le han de haber lastimado la única manita que tenía el presidente Obregón. Bueno, aunque yo nunca supe cómo se rascaba el presidente Obregón. Sigue siendo un enigma, padre. Pero eso sí, una vez hecho el atentado, corrieron tras el coche y los implicados. Que por cierto, el autor intelectual no estaba en el momento del atentado. Muy inteligente, tuvo una coartada. Ustedes querrán preguntarse, ¿qué tiene que ver todo esto con el padre Pro? Ay, pues ese coche que utilizaron para hacer el atentado, un SS, había pertenecido al hermano del padre Pro, es decir, a Humberto Pro. Él lo había vendido a Luis Segura Vilchis, pero por medio de un intermediario, y ni siquiera sabía que iba a ser para el atentado. De ser así, pues ni lo vende. Ay, el problema fue cuando encontraron que el nombre era de Humberto Pro. Ay, tantas veces que le comentamos que hiciera el cambio de propietario, pero bueno, de haber sabido. Pues sí, no sabía, padre. Y cuando inspeccionaron el coche, encontraron papeles con la fotografía de Roberto, el menor. Inmediatamente implicaron a los hermanos Pro, porque aunque el padre Miguel no tenía nada que ver, el gobierno ya se lo traía entre ceja y ceja. Ay, debieron ser tiempos muy difíciles, ¿verdad, padre? Pues sí, hija, bastante difíciles porque aparte hacía frío, no nos daban de comer, estaba húmedo y también estaban los otros presos que estaban ahí injustificadamente. Aunque, bueno, no todo era tan malo. Ocupábamos el tiempo en rezar, en cantar, en hacer ejercicio.
Yo siempre me acuerdo que le ganaba haciendo lagartijas a Humberto. Ay, cantábamos mucho una canción que dice: que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante su ley, que impere doquiera, triunfante su ley. Viva Cristo Rey. ¡Viva! Viva Cristo Rey. La piel chinita se me puso, hija, de acordarme. Ay, también, padre. Y aparte ese viva se escuchaba en todos los pasillos de la comandancia. A los guardias les daba un gusto. Pero todo cambió esa fatídica mañana del 23 de noviembre, cuando uno de los guardias se acercó al pie de la celda y gritó: Miguel Agustín Pro. En ese momento supe que era el último que tenía para despedirme de mis hermanos. Salí en la fría mañana. Recuerdo que había mucha gente. Hasta uno de los guardias se me acercó y me dijo: Padre, perdóneme, yo solamente estoy siguiendo órdenes. Y yo le dije: no solo te perdono, también te doy las gracias, porque es algo de lo que mi Dios requete bueno tiene reservado para mí. Como última voluntad, pedí rezar y hacer un acto de contrición para la conversión de calles y la salvación de México. Una vez que terminé, me puse frente al paredón y al pelotón de fusilamiento. ¡Soldados! ¡Preparen armas! ¡Apunten! ¡Viva Cristo Rey! ¡Fuego! Ese último tiro que escucharon fue el tiro de gracia que le dieron al padre Pro, pues los soldados, al ver que todavía se movían en el piso, decidieron rematarlo y asegurar su muerte con un tiro en la sien. Bueno, pero yo no quiero que ustedes estén tristes, porque eso es lo que yo le pedí a Dios requete bueno, ser de los primeros o de los últimos, pero ser de número. Paradójicamente, el padre Pro es conocido como el santo patrono de los derechos humanos, ya que todos sus derechos le fueron violados al ser asesinado sin juicio previo y acusado de un delito que no cometió. Ese día, 23 de noviembre de 1927, asesinaron a 4 personas: al padre Pro, a su hermano Humberto Pro, a un cómplice del atentado que se llamaba Antonio Tirado y al autor intelectual del atentado, Luis Segura Vilches, que aunque en ese momento no fue apresado, él solito se entregó y fue a decir que los hermanos Pro eran inocentes de todo cargo. Al final, los fusilaron a todos, menos al hermano menor, Roberto Pro. Él, por ser menor de edad, era regido bajo otra ley y llegó un amparo desde el extranjero. Gracias a eso, y a que después fue exiliado a Cuba, la familia del padre Pro pudo tener descendencia y ahora sus sobrinos y sobrinos nietos son los que se encargan de abastecer a las personas más necesitadas. Mes con mes les entregan una despensa a familias de escasos recursos. Bueno, es que hija, Dios provee requete bien. Ay, es que el padre Pro no cometió ningún delito. Bueno, se saltó la ley Calles, pero eso no era motivo de fusilamiento. Ay, su único delito era auxiliar a los presos, llevarles comida, cobijas, dinero o todo junto. A las familias también las ayudaba, porque el padre se iba a pelear a la guerra y ellos se quedaban sin comer. Entonces el programa ayudó primeramente a 30 familias y al cabo de un año ya eran más de 100. Como usted dice, Dios provee. Ni las que ya no contamos, hija. También, padre. Yo recuerdo que ese día las mujeres llevaban
no sirvió para nada, porque toda la avenida Paseo de la Reforma se llenó. Desde aquí, desde la Sagrada Familia, nos fuimos en procesión hasta el Panteón Dolores, que es donde pusieron el cuerpo del Padre Pro. Ahora ya está en la parroquia de la Sagrada Familia. Pero su historia se hizo tan famosa que le dio la vuelta al mundo. Se escribieron libros en inglés, en francés, en portugal y hasta en un idioma que se habla en la India, que se llama Malayalam. ¿De veras, hija? ¡Sí, padre! Ay, pero si yo a lo poco que hice y lo poco que soy. ¡Ay, no diga eso! Usted tiene la culpa por ser tan bueno. Su historia se hizo tan famosa que llegó a oídos de un joven, Carol. ¡Ay, pero no me adelanto! Usted tiene la culpa también por haber viajado tanto. Tenemos aquí una copia de su pasaporte de cuando fue a España y a Portugal. Ah, claro, porque antes de pasar hacia Bélgica tuve que pasar por ahí para poder llegar a terminar mis estudios. Así es, padre. ¿Y usted cuándo se ordenó? Porque aquí llegó ya siendo padrecito. Pues mira, si no mal recuerdo fue un 31 de agosto de 1925. ¿1925? Así es. Ay, pues, nada más fue sacerdote poco más de 2 años. Es correcto, pero bueno, ¿qué te platico, hija? Y también a ustedes. Mi ordenación fue todo un caso. ¿Por qué? Porque mis superiores no veían madera de sacerdote. Imagínate, yo siendo zacatecano, hablador, guarachudo, pelado, huele a pulque que escupe por el colmillo. ¡Padre, no le siga! Bueno, pues total, mexicano pues. No veían ni cómo me iba a ordenar. Así que bueno, solamente adelantaron la fecha de la ordenación debido a ese malestar que tuve y a 5 operaciones que ya llevaba en el estómago. Pues me mandaron a bien morir a mi país. Pero bueno, yo que iba a llegar a morirme aquí si estaba todo lo mero bueno del relajo. Y aparte, de regreso del viaje, no podía perder la oportunidad de pasar a Lourdes a visitar a nuestra madre y pedirle también que me hiciera el milagro de curarme del estómago. Ay, padre, ¿y se lo concedió? Pues tú sabrás, hija, y ustedes verán que sí. Ay, yo me acuerdo que siempre que lo veía por las calles, andaba con su rosario y con su cruz. Que por cierto es esta la que traía ese día. ¿El día del fusilamiento? Es correcto. Ay, padre. Pero un momento, aquí falta una de mis cruces. Padre, pero si aquí en el museo tenemos muchas cosas. ¿Cómo que falta? ¿Qué falta? Ah, es esta, hija. Justamente esta. Esta la tenía en mi celda y fue la que tenía cuando me ordené. Ahí en Bélgica. Ay, que por cierto también fueron momentos agridulces. Ustedes no están para saberlos y bueno, yo se los quiero contar. Pero bueno, estando lejos de mi país y de mi tierra, fueron momentos agridulces porque a pesar de que fue lo que yo más quería, mi ordenación, pues estaba lejos de mi patria y de mi gente. Lo único que pude atinar a hacer fue después de la ceremonia ir a mi celda y desde ahí, en la foto familiar, mandarles la bendición. Aunque bueno, ustedes no han de saber que mamaita para esos momentos ya no estaba con nosotros. Ay, padre, es que usted pasó tantas aventuras antes de ordenado, después de ordenado y hasta después de muerto. ¿Después de muerto por qué, hija? Pues, padre, para empezar, usted tuvo 2 exhumaciones, ¿sí se acuerda, verdad? Ah, bueno, ni me recuerdes, el padre pro para aquí, padre pro para allá en una cajita de cartón. Ay, padre, ¿cómo será bromista? Pero con mucho respeto. Pero también les voy a contar. ¿Se acuerdan que hace ratito mencioné a un joven Carol? Pues sí, Carol Wojtyła. Me suena familiar su nombre. A ver, cuéntame más, hija. Bueno, Karol Wojtyła era un joven seminarista que vivía en Polonia, porque ya había nacido. Cuando él recién había entrado al seminario, los nazis invadieron Polonia. Entonces ellos tenían que trabajar por el día y esconderse por la noche. Pues a las manos del joven Carol llegó un libro que se llama Vida íntima del Padre Pro. Ese que escribió su amigo el padre Antonio Dragón. Ay, el comunicativo padre dragón. Padre, no le diga así. Pues sí, gracias a él sabemos muchas cosas. Bueno, lo voy a tener que leer después para ver si no se le olvidó algo. Pues entonces,
Carol Wojtyła fue ordenado sacerdote, después obispo, nombrado cardenal, y en 1978 la Iglesia Católica lo reconoció como el Papa Juan Pablo II. Y una vez que vino a México, visitó Zacatecas, su estado, y dijo que estaba muy orgulloso de conocer la tierra natal de aquel que había sido un ejemplo a seguir. ¿De quién, hija? Pues de usted. Ay, no, ¿cómo crees? ¿En serio? Es que cuando leyó el libro se dio cuenta de todas las peripecias que usted hacía para sortear a la ley y llevar a Cristo a los más necesitados. Y eso le ayudó a no tirar la toalla. Y hasta papá fue. Bueno, eso me deja muy conmovido y muy... no sé. Sin palabras, me Sin imagino. palabras. Bueno, al rato que lo vea, le pregunto y también que salga de aquí. Ay, padre, se va a tener que esperar un poquito porque está difícil la situación. Pero eso no es todo, porque el mismo Juan Pablo II, ahora santo, lo nombró beato a usted, porque usted todavía no es santo, apenas es beato. Pero fue un 25 de septiembre de 1988. Cosa muy curiosa, porque el 25 de septiembre era cumpleaños de un amiguito muy querido suyo. 25 de septiembre. Ah, claro, era el cumpleaños de Calles. Ay, y se hace más grave la cosa, chistosa. Porque usted, al ofrecer su vida a ser fusilado, la ofreció por la conversión de México y la salvación de Calles. Pues sí. Mira, hasta mis travesuras llegaron allá. ¿Y se convierte por Calles? Pues no sé, hija, yo no me lo he encontrado todavía. Esperemos que sí. Esperemos que sí, padre. ¿Quién quite? Era usted un poquito despachatado. Bueno, travieso. Ay, como miren en esa foto, híjoles, ¿quién iba a pensar que yo me estaba metiendo a la boca del lobo ahí, en el castillo de Chapultepec? Ay, padre, pero ¿quién fuera a decir que estaba un policía allá atrás? Pues quién se iba a imaginar que el curita que andaba buscando estaba ahí enfrente suyo. Con razón le pusieron precio en su cabeza. Ay, y que ni me lo recuerdes. Y de este lado, de nuevo, sus compañeros de aventuras, Humberto y Roberto. Y Ay, atrás el coche este condenado. Ay, ese par. Pues hiciéramos guapos, ¿verdad? Sí, modesto sobre todo, padre. Pues bueno, hija, y muchos dicen que lo mejor para Dios. Bueno, eso sí, claro que sí. Ay, padre, pues muchas gracias por darnos un recorrido por el museo. Antes de que se vaya, díganos unas palabritas. Bueno, antes que nada yo quiero decir que tengo mucho tiempo aquí en el museo encerrado y esta figura no se parece a mí. Claro que sí, padre. Solo tiene que abrir los brazos y fruncir un poco el ceño. Tal vez así. Yo creo que así. Bueno, esperemos que... Yo no lo veo parecido, pero bueno, hija, retomando lo que me comentas, por supuesto que sí les quiero dar un mensaje. Dios elige y elige muy bien. Y en esas situaciones, más en especial, tenemos que darnos cuenta que no por tener dificultades, adversidades, vamos a dejar de hacer la voluntad de Dios, porque Él nos pone todo lo necesario, personas, situaciones, hasta objetos, para poder darnos cuenta que Él siempre está con nosotros y, como también dice nuestro padre y fundador, San Ignacio de Loyola, que pronto ya es su fiesta. Pasado mañana, padre. En todo, amar y servir. Ay, que así sea. Y que la vida del Padre Pro nos impulse para alcanzar la santidad. Ay, bueno, pues sí. Ya me voy porque le quiero dar otra vuelta al museo. No, padre, espérese tantito. ¿Por qué? Bueno, es que aquí del museo tenemos muchas fotos. Y hay una donde usted sale tocando la guitarra. Ah, bueno. Sí, junto a mi mamaita. Yo le quería pedir que si nos tocaba una canción. Bueno, ustedes no están preparados, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, padre. Nos ha costado. Bueno, détenme ahí. Claro que sí. Este canto espero que se lo sepan y si se lo saben, cántenlo con nosotros, por favor. Tú reinarás, este es el grito que alienta en sana nuestra fe. Tú reinarás, oh rey bendito.
corazón, que nuestra patria, nuestro suelo, que sea María la nación, que nuestra patria, nuestro suelo, que sea María la nación. Y que viva Cristo Rey. ¡Que viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Ay, muchas gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Bueno, al contrario. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos durante este recorrido para conocer más sobre la vida del Padre Pro. Los esperamos muy pronto en el museo. Que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey.